Agradecer este tiempo y este espacio para poder presentar este proceso de investigación que llevó mi tesis. Quería contar, antes de la presentación, un poquito algo sobre la escritura de la tesis. Puse especial énfasis en generar una tesis, o intenté al menos generar una tesis que sea un relato, que contara una historia, que pudiera ser leíble, o fácilmente leíble o accesible, por supuesto, con el rigor académico necesario, pero que llegue a todos, que quien la lea la comprenda y que pueda llegar a todas las personas. Eso me parecía importante comentarlo. Bueno, la tesis se enmarca en una de las políticas de mejora educativa que la ANEP impulsa desde el año 2021, en particular a través de la creación de los Centros María Spínola, una propuesta institucional orientada a fortalecer la equidad y la inclusión en los contextos socioeducativos vulnerables. Dentro de este modelo se introduce una herramienta clave, la autoevaluación institucional. Esta herramienta, según los documentos oficiales, busca generar condiciones para el análisis situado, la reflexión pedagógica y la toma de decisiones informada. Bueno, mi investigación analiza cómo se desarrolló esta evaluación en los centros y cómo fue su influencia. La pregunta que guía esta tesis se refiere a cómo se desarrolló esta herramienta en los Centros María Spínola durante los años 2021 y 2022. ¿Cuáles fueron sus factores positivos y de riesgo que condicionaron su implementación real? Esto llevó a plantear como objetivo general la descripción y el análisis de las características del proceso de autoevaluación, atendiendo no solo a su diseño técnico, sino también a su apropiación institucional, sus efectos y sus limitaciones. A partir del objetivo general, se definieron 3 objetivos específicos que estructuran el análisis: relevar la mirada de expertos sobre el modelo de autoevaluación, identificar los factores concretos que emergen en los centros y analizar cómo influyeron en el desarrollo de autoevaluación, cómo se vivió el proceso en los centros. Bueno, me parece importante también mencionar que el marco teórico que sustenta esta tesis se organiza en cuatro ejes conceptuales que dan sentido a esta investigación. En primer lugar, se parte de una concepción de la educación como derecho, lo cual exige mirar las condiciones reales de acceso y permanencia. Desde esta perspectiva, el denominado fracaso escolar se resignifica como fracaso de la provisión educativa, es decir, como responsabilidad compartida del sistema, de la gestión y del propio dispositivo escolar. Esta noción es desarrollada por autores como De Armas, Aristimuño, entre otros, y es clave para entender el sentido profundo del análisis de las políticas de mejora. El segundo eje se refiere a la gestión educativa entendida como un proceso de mejora institucional. En esta línea, Gairín, Bolívar y Muñoz señalan que gestionar implica tomar decisiones contextualizadas, promover liderazgo pedagógico y generar condiciones para el cambio sostenido. En tercer lugar, se aborda la autoevaluación institucional no como una práctica, una técnica impuesta, sino como una práctica para la mejora en los centros educativos. Finalmente, el cuarto eje se vincula con el uso de datos en educación, lejos de una visión meramente instrumental que analiza cómo los datos pueden ser apropiados críticamente para las mejoras institucionales. Bien, para comprender el surgimiento y el alcance de la autoevaluación en los Centros María Spínola, es necesario situarlo en un contexto histórico de rezago estructural en la educación media básica en Uruguay, desde la década del 2000. Los indicadores muestran una débil progresión. Solo el 41% de los jóvenes culmina la educación media con altos niveles de rezago, abandono y desvinculación, especialmente en contextos vulnerables.
En este marco, la Administración 2020 hasta el 2025 impulsa la denominada transformación curricular integral, que incluye un nuevo enfoque por competencias, cambios estructurales y la creación de los centros María Spínola como estrategia focalizada. Los centros María Spínola se presentan como, según las autoridades, como una innovación institucional para los territorios con mayores vulnerabilidades, con algunos componentes claves como la extensión del tiempo pedagógico, el fortalecimiento de la gestión educativa y, de la mano con ese fortalecimiento, la implementación de una autoevaluación institucional basada en evidencias. Bien, la autoevaluación no es algo que surge ahora. Seguramente muchos de ustedes reconocen alguno de estos nombres en el tránsito del intento de mejoras institucionales. Esto, cuando llegué en este análisis, que fueron los antecedentes del proceso de autoevaluación, me di cuenta de que había poca información sistematizada. Todos estos programas que ustedes ven implementaron un modelo de autoevaluación, inclusive alguno de ellos muy similar al modelo de autoevaluación que proponen los centros María Spínola. Pero no hay información pública de qué pasó, qué funcionó y por qué. Que no funcionó. ¿Y por qué? Entonces, eso reforzó mi interés en el análisis. Bueno, a través del análisis de algunos documentos oficiales que se pudo acceder, alguna información pública en la web y una entrevista que tuvimos que hacer a una de las figuras que implementó, potenció y desarrolló una de las propuestas, porque no había información pública o de público acceso. Y a través de dos investigaciones también que se desarrollaron en Uruguay, pudimos recabar que en general todas las propuestas destacan en mayor o menor medida la necesidad de generar una cultura institucional de autoevaluación, contar con liderazgos y espacios institucionales para la autoevaluación, así como superar las resistencias, para lograr implementar de manera efectiva el proceso de autoevaluación en los centros educativos. Bien, el enfoque de esta investigación se enmarca en el paradigma pragmático que permitió integrar técnicas para comprender un fenómeno complejo en su contexto. Se optó por un diseño mixto secuencial en formato continuous con 3 fases articuladas. Primero, cualitativa, luego cuantitativa y cualitativa, y finalmente una etapa cualitativa de profundización. Esta secuencia emergió del propio trabajo de campo, en coherencia con la lógica flexible y situada del paradigma pragmático. Especialmente adoptamos un diseño mixto secuencial emergente. Lo interesante de este diseño justamente tiene que ver con su naturaleza emergente, donde si bien el plan inicial era cualitativo-cuantitativo, durante el proceso detectamos una ausencia de cómo se vivieron el proceso de autoevaluación en los centros. Me parece también que importante mencionar que para asegurar la validez y confiabilidad de nuestros hallazgos implementamos diferentes estrategias. Todos los instrumentos fueron validados por expertos y sometidos a prueba piloto. En el caso de las encuestas, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,7, indicando una buena consistencia interna. La integración de datos de entrevistas, encuestas y análisis documental nos permitió contestar completamente la información, generando una comprensión más rica y robusta del fenómeno que potenció la conclusión y los hallazgos. También quisiera destacar el compromiso con la ética de la investigación. Garantizamos el consentimiento informado de todos los participantes y la estricta anonimización y confidencialidad de los datos. Aquí en un momento tuvimos como una disyuntiva porque justamente una de las técnicas que implementamos, que fue la entrevista a informantes calificados, eran informantes que su presentación o su postura o por supuesto todas las opiniones son válidas, pero bueno, que tienen mucha trayectoria y nos parecía que podían fortalecer esta tesis, el poder mencionarlos, pero decidimos omitirlo, más allá de que Uruguay es bastante chico y se pueden conocer muchos de los académicos, pero bueno, decidimos omitirlo para evitar un posible sesgo en su opinión o en la información que brindaba.
Bueno, el trabajo de campo se organizó en 3 fases, cada una con técnicas específicas. En la primera fase realicé entrevistas en profundidad a 2 expertos en evaluación institucional, una académica uruguaya con diferentes investigaciones específicas en lo que tiene que ver con autoevaluación y un académico español con ríos de tinta escritos sobre gestión. Bueno, estas entrevistas fueron clave para construir un marco categorial sólido que orientó el análisis posterior, como es el caso de este diseño contiguos. En una segunda fase se abordó el análisis empírico de los centros María Spínola a través de 2 técnicas: el análisis documental de los informes de autoevaluación elaborados por los centros y la aplicación de encuestas a docentes y directores, con ítem construido en base a las categorías previas de la fase anterior. Esta combinación permitió triangular visiones institucionales, prácticas reales y percepciones de los actores. Finalmente, en la tercera fase, incorporé una entrevista grupal a los coordinadores de enseñanza, quienes fueron los que lideraron el proceso de autoevaluación en los centros educativos. Esta técnica nos permitió, por supuesto, tener una mirada vivencial de cómo fue el desarrollo del proceso en los centros, qué pasó con los aspectos positivos y qué pasó con los riesgos. Bueno, el análisis de datos siguió la misma lógica secuencial integrada, coherente con el enfoque mixto. Pasamos de un análisis cualitativo inicial, luego una fase cuantitativa de las encuestas y cualitativa del análisis documental, y finalmente volvimos a un enfoque cualitativo interpretativo de las entrevistas grupales. Utilizamos la técnica del Joint Display para integrar las fuentes y triangulamos resultados entre entrevistas, encuestas y el análisis documental y la entrevista a los coordinadores de enseñanza, por supuesto. La integración de todos estos datos mediante el Joint Display fue lo que nos permitió construir una comprensión holística del fenómeno, integral. Se pudo validar y corroborar los aspectos positivos y de riesgo identificados por los expertos en la realidad de los centros educativos y, crucialmente, comprender cómo influyeron en el proceso. Y la codificación se centró en 2 grandes categorías: los aspectos positivos y los factores de riesgo para el desarrollo de la autoevaluación. Bien, la fase 1 nos permitió relevar, a partir de las entrevistas a expertos, los factores claves que inciden en la autoevaluación institucional basada en evidencia. Se identificaron 2 grandes categorías. Por un lado, los aspectos positivos. Los expertos destacaron que la autoevaluación fomenta una reflexión colectiva y democrática, mejorando el flujo de información y promoviendo dinámicas colaborativas que optimizan la toma de decisiones. La autoevaluación también orienta a la mejora continua y promueve una cultura de aprendizaje institucional. Por otro lado, se identificaron riesgos significativos, entre ellos la percepción de la autoevaluación como un mero trámite administrativo externo al centro educativo, la falta de capacidades institucionales de diagnóstico o colaborativas, la subjetividad en la interpretación de los datos y, crucialmente, la ausencia de información sistematizada. También se señalaron como riesgo la inestabilidad del personal, las resistencias naturales al cambio y las faltas de condiciones logísticas y la falta también de un liderazgo claro. Bien, en la fase 2 analizamos la aplicación de la autoevaluación en los propios centros María Spínola. Ya teníamos cuáles eran, según los expertos y la literatura académica, los factores positivos y los riesgos para su implementación. Ahora vimos cuáles hacían en los centros María Spínola. El análisis documental de 21 informes reveló que los centros utilizaban la autoevaluación para promover el análisis institucional y la reflexión colectiva. También para transmitir información detallada de los centros, para atender las demandas específicas. Dentro de los factores positivos se detecta que la autoevaluación favoreció una reflexión democrática que generó nuevas formas de analizar la realidad institucional y que mejoró sustancialmente la circulación de la información en los centros.
En las encuestas a docentes y directores reflejaron una alta valoración del proceso. Más del 80% coincidió que la herramienta ayudó a visibilizar la realidad del centro y generó acciones de mejora. Sin embargo, también se constataron riesgos. El más predominante fue la apreciación subjetiva por la falta de evidencias. Esto aparecía en todos los informes. Eran frecuentemente mencionados. Se identificó cierta falta de validez institucional, con algunos docentes sintiendo agobio y falta de capacidad institucional debido a la alta rotación de los docentes. Las encuestas a docentes y directores corroboraron en gran medida algunos de los factores positivos, mostrando una amplia aceptación de la autoevaluación como una herramienta válida para visualizar la realidad institucional y generar dinámicas de mejora. Sin embargo, se encontró una discrepancia importante. A diferencia de lo que decían los informes de autoevaluación, docentes y directores percibieron que sí contaban con evidencias. Ahí podemos quizás puede haber quizás una diferencia entre la conceptualización de lo que es una evidencia válida, quizás. Bueno, un hallazgo también de esta fase que nos pareció importante mencionarlo de manera paralela, porque tanto la literatura académica como los expertos marcaron esa relación entre autoevaluación y mejora institucional, ¿no? Que una tiene sentido cuando se encuentra con la otra. Entonces, bueno, nos pareció importante detallar que todos los procesos de autoevaluación finalizaron en líneas de mejora, como producto de esta evaluación, un producto concreto. O sea, los centros desarrollaron el proceso de autoevaluación, propusieron líneas de mejora, estas líneas de mejora fueron priorizadas por cada centro y se incorporaron al proyecto de centro. Y fueron las líneas que orientaron todas las acciones en los centros educativos. Bueno, las líneas de mejora priorizadas, fundamentalmente se concentraron en clima institucional y convivencia, seguidas por motivación estudiantil, y llama la atención que la dimensión pedagógica fue poco priorizada cuando sabemos, bueno, los docentes fueron quienes desarrollaron la autoevaluación, y sabemos que el área pedagógica es el área de mayor incidencia que pueden tener los docentes, pero no fueron priorizadas. Tampoco así el proyecto de centro, que también aparecía en todos los informes, la ausencia o el desconocimiento de un proyecto de centro. Es importante también, creo que marcar que tuvimos una alta tasa de respuesta, más del 85% de respuesta en las encuestas, en una población estimada de unos 187 docentes, 163 respuestas. Y en el caso de los centros, obtuvimos las 21 respuestas de los directores. Entonces, bueno, es un dato muy significativo. Bueno, la fase 3, a través de las entrevistas grupales a los coordinadores de enseñanza, nos permitió comprender cómo influyeron estos factores ya detectados y validados en base a evidencias en el desarrollo vivencial de la autoevaluación. Bueno, en cuanto a la superación de riesgos, la ausencia de evidencias, si bien se reconoció como un debe, los coordinadores mostraron que buscaron y utilizaron registros informales. La reconstrucción de un relato, la reconstrucción de vivencias pasadas, la triangulación de opiniones. También reconocen que la autoevaluación logró sistematizar la información. Fue un disparador para promover el registro. Se detectó la necesidad de formación más allá del instrumento, más allá de la formación técnica. Una formación práctica y basada en el intercambio de experiencias. La alta rotación de los docentes y las resistencias iniciales al cambio fueron desafíos reales. Se tuvo que convivir con ellos. Pero los coordinadores observaron que una progresiva apropiación de la herramienta por parte de los equipos. Las condiciones logísticas como la multiplicidad de programas en un mismo centro educativo fueron reconocidas como una complejidad que acota el alcance y las posibilidades de la autoevaluación. Un centro educativo que a veces conviven educación media básica, superior y hasta terciaria o tecnicaturas, bajo una misma gestión y con un mismo modelo de autoevaluación. Eso limitó el alcance. En relación a la vivencia de los aspectos positivos, la autoevaluación promovió mejoras institucionales concretas y sobre todo ayudó a los centros a focalizar sus acciones, estas famosas líneas de mejora.
Se evidenció una transformación en la dinámica institucional con una mayor apropiación de la herramienta de autoevaluación por parte de los docentes a medida que la iban desarrollando. Nos decían que se transitó de las resistencias a la valoración del instrumento. El aspecto más destacado por los coordinadores es que hubo un fortalecimiento del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo, que perduró más allá de la autoevaluación. Y los coordinadores señalaron que el proyecto de centro fue una mejora directa impulsada por el proyecto de autoevaluación. Si bien no aparecía como una de las líneas de mejora, todos los centros, luego de desarrollar el proceso de autoevaluación, de priorizar esas líneas de mejora, se conformaron equipos docentes que empezaron a elaborar o reelaborar o actualizar el proyecto de centro junto con los equipos de gestión, obviamente. Bien, las conclusiones las agrupamos en base a los objetivos específicos que guiaron esta investigación. Bien, la autoevaluación basada en evidencia tiene el potencial de fortalecer la toma de decisiones, fomentar una cultura institucional de aprendizaje y promover mejoras sostenibles. Sin embargo, su éxito depende de que las instituciones posean una cultura de reflexión y colaboración, así como la capacidad metodológica y organizativa para implementarla de manera efectiva. Se reconoce que la autoevaluación permite visualizar la brecha entre la institución que se aspira a ser y el estado actual. No obstante, muchas instituciones carecen de los recursos, el liderazgo o la estabilidad para que el proceso sea significativo y transformador. A nivel interno, los riesgos principales son la falta de compromiso, la percepción de la autoevaluación como una formalidad administrativa y la ausencia de una cultura de diagnóstico crítico. A nivel externo, la inestabilidad política o los cambios de administración pueden interrumpir o deslegitimizar el proceso. Para que la autoevaluación tenga un impacto real, debe ser percibida como un proceso útil y formativo, no como una herramienta de control. La subjetividad en el diagnóstico y la falta de información sistematizada pueden comprometer su validez, neutralizarla. Un liderazgo presente y participativo es clave para garantizar el compromiso y la continuidad de la autoevaluación. La falta de recursos, tiempos y metodologías adecuadas dificulta el desarrollo de un proceso riguroso y sostenible. Bien, ahora estas características, las principales conclusiones que llegamos en los propios centros María Spínola. En los propios centros María Spínola propició una reflexión crítica en el centro, generando un intercambio sobre diversas demandas institucionales y fomentando el análisis y la reflexión en el cuerpo docente, lo que permitió describir las características propias y específicas de la institución. Promovió la mejora institucional, acordando líneas de mejoras concretas desde donde debían centrarse todas las acciones y actividades del centro educativo. Mejoró la toma de decisiones efectiva. El ejercicio y la dinámica de la autoevaluación promovió por sí mismo una mejora institucional para la identificación y sistematización de evidencias. Introdujo una forma diferente de analizar la dinámica institucional, aunque la reciente implementación de la herramienta impide confirmar si hay un cambio o no de paradigma, pero presenta un potencial desarrollo. También impulsó el fortalecimiento de lazos institucionales y abordaje colaborativo, al generar y potenciar comunidades de aprendizaje a partir de sus saberes y de sus experiencias. En cuanto a los riesgos, se pudo detectar una ausencia o desconocimiento de un proyecto institucional claro y definido, lo que puede obstaculizar el desarrollo efectivo de la autoevaluación. La rotación del personal en los centros provocó que muchos docentes tuvieran escaso o nulo conocimiento de los antecedentes del centro, lo cual invalida su mirada. No se logró atender la capacitación metodológica para desarrollar el instrumento. La formación que recibieron los actores institucionales se desarrolló posterior a la aplicación del instrumento.
Un factor crítico identificado durante la autoevaluación fue la marcada falta de evidencias concretas para fundamentar el análisis. La ausencia de información sistematizada promovió que se tuviera que sesgar muchos de estos datos. Algunos docentes percibieron la autoevaluación como un acto administrativo impuesto o un instrumento de control. Es fundamental reducir al mínimo dicha percepción para lograr una valoración auténtica. Algunos actores institucionales opinaron que no existían las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de la autoevaluación. Bien, ahora voy a detallar las conclusiones que llegamos en cuanto a cómo influyeron estos factores. Estos factores se dieron así, concretamente. Tenemos evidencia que así se dieron. Me voy a permitir leer para no omitir ningún tipo de información. Bien. La autoevaluación institucional tuvo un fuerte impacto en la reflexión crítica y colaborativa dentro de los centros educativos, generando un ambiente de mejora continua. Los informes evidencian procesos de análisis y diálogo que permitieron identificar fortalezas y debilidades institucionales, así como promover cambios en las prácticas docentes y una resignificación del trabajo en equipo. Docentes y equipos de gestión valoraron la autoevaluación como una oportunidad para repensar la realidad institucional y fortalecer prácticas exitosas, algunas de las cuales se proyectan como referentes para futuras acciones. Estos resultados adhieren con la relevancia frente a amenazas señaladas por Gaidí y Negrón, quienes advierten sobre la dificultad en la objetividad, compromiso docente en los procesos de autoevaluación. El impacto de la autoevaluación en la toma de decisiones y el uso de evidencia fue desigual entre los centros educativos. Algunos lograron diseñar líneas de mejora estratégicas y acciones orientadas a la calidad educativa, mientras que otros lo percibieron como un trámite sin efectos concretos. Si bien la mayoría o todos los centros identificaron áreas problemáticas, principalmente en clima y convivencia, la falta de registros cualitativos y evidencias sistematizadas, agravada por la rotación docente, limitó la validación de los avances. Frente a ello, los equipos desarrollaron estrategias alternativas, como la triangulación de opiniones y la recopilación de información comunitaria, fortaleciendo un aprendizaje institucional a la gestión basada en datos. La autoevaluación generó un cambio en la forma de analizar la realidad institucional, promoviendo una mayor conciencia sobre las fortalezas y debilidades del centro y favoreciendo la toma de decisiones informadas. Aunque aún no puede afirmarse que este cambio esté institucionalizado, representa una posible innovación organizativa entendido como parte del desarrollo necesario para el progreso institucional. Como advierte Rivas, toda innovación implica resistencias, ya que modifica el orden escolar. En este sentido, los directores destacaron mejoras significativas derivadas del proceso de autoevaluación, evidenciando un impacto positivo en la gestión y la calidad educativa. Uno de los principales obstáculos identificados fue la falta de evidencias sistematizadas que respaldaran el análisis institucional. Aunque algunos centros disponían de información dispersa, no existía una cultura consolidada de registro, lo que limitó la posibilidad de realizar diagnósticos fundados sobre la realidad educativa. Esta carencia también afectó a los nuevos docentes, quienes encontraban dificultades para comprender la evolución y el contexto del centro, debido a la ausencia de registros claros y accesibles. Para mitigar esta situación, se promovió la implementación de estrategias de documentación orientadas a fortalecer esa sistematización de información. Bueno, durante los primeros momentos de la autoevaluación fue percibida por muchos docentes como un trámite administrativo, impuesto, generando resistencias y desconfianza. Con el tiempo y a medida que se comprendió la utilidad para la planificación y el conocimiento institucional, esta resistencia disminuyó, dando paso a una apropiación de la herramienta. Sin embargo, en algunos casos persistió esta percepción de control externo, lo que dificultó la incorporación del proceso reflexivo y formativo. La alta rotación del personal docente constituyó un obstáculo para la continuidad y la apropiación institucional del proceso de autoevaluación,
ya que los nuevos docentes carecían por completo de conocimiento sobre los antecedentes y el contexto del centro, lo que limitaba la profundidad del análisis. Esta situación, agravada por la falta de evidencia sistematizada, dificultó la emisión de juicios objetivos sobre la realidad educativa. Sin embargo, la implementación de normativas que permitían la permanencia por 3 años a los docentes en los centros María Spínola contribuyó a reducir esa movilidad docente, fortaleciendo la estabilidad, la continuidad pedagógica y la apropiación de la herramienta de autoevaluación. Las faltas de condiciones logísticas y organizativas dificultó la implementación efectiva de la autoevaluación en algunos centros, especialmente en aquellos con múltiples programas conviviendo bajo una misma gestión. La inestabilidad de los equipos docentes y la sobrecarga laboral también afectaron la coordinación y el desarrollo sostenido del proceso. Estas limitaciones evidencian la necesidad de una planificación integral que contemple factores logísticos, culturales y humanos, tal como señala Gairín e Ion. La carga administrativa y las exigencias de cumplir los protocolos pueden limitar el proceso de autoevaluación. Además, las modificaciones didácticas derivadas de la virtualidad en pandemia, no olvidamos de mencionar que esto transitó en pandemia, incrementaron el estrés y la sensación de desborde docente según el INED 2021, complejizando aún más el proceso de la autoevaluación. Por último, se evidenció una necesidad de formación previa y específica en autoevaluación, ya que la falta de capacitación inicial generó confusión, sobrecarga y aprendizaje simultáneos. Los equipos de gestión señalaron que una participación anticipada habría permitido una aplicación más sólida del proceso de autoevaluación. La falta de acompañamiento externo se identificó como una limitación clave para la orientación y el seguimiento del proceso de autoevaluación. En los centros que no contaban con la figura del facilitador de gestión, la implementación resultó más compleja y con menor apoyo técnico y metodológico. Aunque no se pudo determinar si esta ausencia respondió a una decisión planificada o a la falta de cobertura del cargo, los testimonios coinciden en que la presencia del facilitador externo es fundamental. Y finalmente, la ausencia o el desconocimiento de un proyecto institucional claro se identificó como un riesgo significativo para el desarrollo efectivo de la autoevaluación. El análisis de los informes y de las entrevistas reveló que muchos centros carecían con un documento validado por la comunidad educativa, lo que dificultaba la articulación de acciones institucionales. Sin embargo, en el proceso de autoevaluación, todos los centros elaboraron o actualizaron su proyecto de centro. Bien, quisiera cerrar esta defensa con una reflexión. Esta investigación aporta evidencia concreta sobre la aplicación real del modelo de autoevaluación que proponen los centros María Spínola, que, como marcan los antecedentes, es una herramienta estratégica de las políticas públicas que vienen intentando implementar desde hace tiempo, la imagen que les mostré al principio, y que hasta ahora contaba con escaso análisis empírico. En el plano teórico-conceptual, validamos empíricamente los factores positivo y de riesgo de la autoevaluación basada en evidencia en un contexto específico como el uruguayo. En términos institucionales, la autoevaluación propone una sistematización crítica que tiene tanto valor formativo como estratégico. En términos institucionales, la autoevaluación propone una sistematización crítica que tiene tanto valor formativo como estratégico. Permite a las comunidades educativas pensar sus prácticas basadas en evidencia y a los tomadores de decisiones ajustar el modelo en base a sus usos reales. Perdonen que tengo un problema técnico acá. Listo. Su sentido no está dado por el instrumento en sí, sino por las condiciones que lo rodean. El tiempo disponible, la legitimidad entre los actores, el compromiso de los equipos con la mejora, la formación de los referentes y la voluntad real de tomar decisiones basadas en evidencia.
La proyección es clara. Si se quiere consolidar una cultura de mejora continua en los centros educativos, es necesario invertir en formación vivencial, crear culturas colaborativas, un liderazgo que permita, que habilite el análisis crítico y desarrollar sistemas robustos y accesibles para la recopilación y sistematización de evidencias. El derecho a la educación no se garantiza solo con el acceso. Requiere procesos de mejora genuinos, anclados en los territorios y apropiados por sus actores. La autoevaluación tiene sentido solo si contribuye a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Y eso requiere convertirla en una herramienta viva, apropiada y útil. Como nos recuerda Blechmar en uno de sus libros, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y los datos de la realidad de la educación en Uruguay necesita urgentemente que las cosas sucedan. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por darme la palabra. Realmente para mí es un enorme honor acompañar a Mauricio en esta instancia de defensa doctoral, que de alguna manera es un cierre vinculado a todo el intenso trabajo que has desarrollado en el proceso investigativo, pero además una apertura, ¿no? Una apertura, un nuevo capítulo vinculado a tu desarrollo académico y profesional. Así que me siento privilegiada de poder estar aquí hoy. Nos has hablado de tu tesis, no me corresponde a mí mencionar aspectos que tengan que ver con los resultados, pero claramente se inscribe en un ámbito de mucha relevancia para el país. Entiendo que vinculado al proceso que has desarrollado, realmente la sensibilidad, el compromiso, tu preocupación constante y casi que tu presencia en el terreno, ¿no? de recuperar esa necesidad de avanzar en la teoría, pero también traer al proceso investigativo datos y perspectivas de los actores. Bueno, queda reflejada, ya veremos qué dice el tribunal al respecto. Creo que también la lógica desde la cual trabajaste compromete o de alguna manera permite que esa tesis siga trabajando, en tanto tomaste el desafío de hacer foco en una política reciente y por lo tanto hay una perspectiva que muestra la tesis que es inicial, digamos, en tanto la administración elija seguir con esa política, seguramente otros investigadores podrán tomar tu trabajo como antecedente y bueno, y seguir estudiando al respecto. Quiero resaltar, como decía al inicio, el compromiso y la sensibilidad con la que has trabajado desde dos puntos. Uno, tu preocupación por asumir el tema desde una posición de análisis crítico y también propositivo. Y comentar que, bueno, ese ha sido un desafío desde este lugar privilegiado que tiene uno de dirección de tesis, de poder ir acompañándote en esas dos tensiones que por momentos volcaban una cercanía a la temática y al terreno que, bueno, a veces requerían 2 o 3 vueltas más para ver los aspectos con unos lentes diferentes, ¿no? Creo que esa es una virtud y un desafío de la tesis desde mi punto de vista y que tiene que ver con esa necesidad y ese compromiso de que realmente tu tesis genere un aporte para la educación pública, genere un aporte para el país con evidencias. Por último, felicitarte, agradecerte por todo este tiempo intenso compartido, desearte lo mejor en este nuevo capítulo que comienza hoy. Agradecer de antemano al tribunal por los aportes que se van a hacer de gran calidad y van a sumar a tu trabajo.
agradecer a la dirección del programa de doctorado por, bueno, darnos esta oportunidad de seguir creciendo como investigadores y en campos de gran relevancia para el país, y bueno, y agradecer a la universidad también por apoyar y generar esas oportunidades de mejora de la educación. Felicitaciones. Muchas gracias, Andrea. Le damos paso a los otros integrantes del tribunal que se nos puedan acercar, al doctor Manuel Cardoso y al doctor Gabriel Díaz. Gracias, Mauricio, por esa excelente presentación. Hay un conjunto de cosas que quiero valorar y empezando por el final, esa es la primera, porque estuvo muy clara, muy bien estructurada conceptualmente, muy accesible. Tú hablabas de que la producción académica sea lo más accesible posible y la hiciste realmente muy accesible en la presentación. La segunda cosa que quiero valorar enormemente es la elección del tema. Me parece que es muy importante que a veces tenemos esta tendencia para parecernos muy académicos, meternos en cosas que no tienen relevancia práctica, ¿no? Y en realidad una cosa no quita la otra, ¿no? Y esto es algo que es muy riguroso, pero que a su vez tiene una relevancia práctica enorme, y entonces valoro mucho que hayas elegido ese tema. La tercera cosa que quiero valorar es el marco teórico que elegiste y sobre todo cómo lo organizaste. Y me parece que la diapositiva esa que mostraste es clarísima en cuanto a, primero, los valores, ¿no? Lo primero es la educación como derecho y todo lo demás viene de ahí, ¿no? Entonces, me parece muy importante, sobre todo cuando hacemos investigación cuantitativa o que tenga un componente cuantitativo, a veces tenemos una tendencia a identificarla con o ideologías neoliberales o epistemologías positivistas, o sea, donde los valores no tienen nada que ver con la equidad o donde supuestamente no hay valores, ¿no? Cosa ridícula, pero bueno, esta visión de que la epistemología positivista no tiene valores o que está libre de valores. Y me parece que existe una opción totalmente distinta. Arrancamos por la educación como derecho, por lo tanto hay que gestionarla. Por lo tanto, una herramienta puede ser la autoevaluación, por lo tanto necesitamos datos. Y ahí viene, por ejemplo, el componente cuantitativo, tanto desde tu perspectiva como investigador, como la perspectiva de los centros como gestores y autoevaluándose, digamos, ¿no? Entonces me pareció excelente eso de decir, primero los valores y después todo lo demás. La cuarta cosa que quiero valorar enormemente es la recolección de datos durante una pandemia. Debo confesar que esta es la primera vez que formo parte de un tribunal de doctorado y que mi propia experiencia de defensa de tesis está todavía muy fresca en el recuerdo. Ocurrió en el año 2021. Y yo tomé la pandemia como una excusa para no recoger datos. Yo lo que hice fue tomar datos que ya existían, ¿no? y mi consejero estuvo totalmente de acuerdo, aunque esa había sido mi intención desde siempre, antes de que la pandemia apareciera, ¿no? Pero tú tuviste la valentía de decir, bueno, con pandemia y todo voy a recoger datos. Obviamente adaptaste tus modalidades de recolección de datos a la realidad, ¿no? Pero me parece muy importante que lo hayas hecho porque es un área donde se necesitan datos. Yo trabajé sobre cosas donde había un montón de datos y esta era un área donde se necesitaba recolectar esos datos. Otra cosa que quiero valorar es este tema de cuantitativo y crítico. Andrea habló, la doctora Tejera habló de la importancia de tener, bueno, de lo crítico y propositivo en tu enfoque, pero yo quiero nuevamente ligar esta visión crítica con la visión cuantitativa. Yo hago, como tú, investigación de ambos tipos, pero me ven más como un investigador cuantitativo y quiero enfatizar que una investigación cuantitativa no tiene por qué ser positivista, no tiene por qué estar libre, no puede estar libre de valores, y puede tener, y en mi opinión debe tener una postura crítica, ¿no? Y yo creo que realmente tú asumiste esa postura en tu enfoque. Quiero decir algo
que no es una crítica respecto a la tesis, pero sí un llamado a la reflexión sobre nuestra cultura institucional. Para finalizar, tú hablaste al principio de que querías que las tesis fueran legibles, ¿ah? Y a mí me parece que para eso, para que las tesis sean legibles y para que nuestra producción académica sea legible, no solo tenemos que pensar en cómo escribir, sino en cuánto escribir, ¿no? Tenemos tesis muy largas en nuestra cultura institucional del instituto, ¿no? Y quizá porque yo también en mi formación de posgrado vengo de una cultura anglófona que valora más la capacidad de síntesis, ¿no? Me parece importante llamarnos a eso, a decir, bueno, sí, obviamente hay que decir todo lo que es necesario decir, y en tu tesis en particular, dada la complejidad metodológica de idas y vueltas entre lo cualitativo y lo cuantitativo, requería un grado mayor de expansión, pero me parece, yo haría un llamado, aprovecho la oportunidad de este espacio para decir, quizá tenemos que tratar de hacer tesis más concisas, porque eso las hace más legibles, ¿no? Me parece que es algo que no tiene nada que ver con tu tesis necesariamente, sino con nosotros como comunidad. Y muchísimas gracias por la oportunidad de leer tu trabajo y por tu aporte a la reflexión. Tengo algunas preguntas, pero básicamente mi pregunta es, me pareció muy diplomática tu forma de decir que hay problemas con este proceso de autoevaluación y cómo, tengo básicamente, y el tema de la falta de datos y la falta de evidencias en las escuelas, y me preocupa bastante esto de que el 73% digan que el principal problema sea el tema de la convivencia y del clima institucional. Y te pregunto, mi pregunta acá es, ¿te parece que esa es una forma de tirar la pelota al óvol, como se dice en mi familia, ¿no? De tirarla afuera para que, para que no sea responsabilidad de la escuela, ¿no? O sea, ¿es un tema de un contexto más amplio de lo que están hablando? ¿O qué te parece que está pasando ahí al decir es el clima? ¿O es más o es algo de responsabilidad del equipo docente o del equipo de gestión, viendo el tema de la convivencia y del clima institucional como algo interno? ¿Qué te parece que está pasando en ese ámbito? Y nuevamente, muchísimas gracias. Invitamos al doctor Gabriel Díaz a hacer sus aportes. Gracias, Manuel. Bueno, yo reitero lo mismo que dijeron Andrea y Manuel. Y en lo personal, habiendo compartido otros espacios con Mauricio, ha sido un placer poder llegar a leer la tesis de la cual tanto había escuchado cuando trabajábamos en investigación juntos. En lo particular, para no agregar... para no repetir cosas, yo creo que acá hay un aporte fundamental a la educación uruguaya y que puede parecer menor y no lo es. Y es esa trazabilidad que le has dado a la autoevaluación a lo largo de las transformaciones educativas. No teníamos registro, yo creo que esto es una tesis que va a ser referente de cómo ha evolucionado la autoevaluación institucional en nuestro país y que además da cuenta de que es un proceso que yo digo, cuando leía la tesis digo, esto es un proceso con hipo, porque tiene saltos, pero también tiene muchas regresiones. Y lamentablemente, no sé por qué, en la cultura institucional uruguaya se asocia la autoevaluación también con medidas de control, con el positivismo, con ese tipo de gestión para la eficacia y la eficiencia, cuando en realidad es algo que normalmente los docentes hacemos en la vida diaria. Recogemos evidencia de si aprenden o no aprenden, y si no aprenden, la mayoría de los docentes, no todos, hacemos las transformaciones necesarias. Y acá te voy a tirar una preguntita nomás, porque digo, me encantó leer la tesis, larga, pero muy sustanciosa. Me gustaron mucho las conclusiones, sobre todo cómo abordaste el tema de las limitaciones que tuvo este estudio. Porque si bien es un estudio que tuvo la pandemia, la alta rotatividad de los cuerpos docentes y directivos, la falta de herramientas para recoger datos, acá hay una visión muy clara, que es
tenemos un problema, Houston, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y se dice que de toda tesis de doctorado, uno tiene que sacar 3 artículos. Y yo te pregunto, la pregunta mía sería, ¿cuáles serían esos 3 artículos que escribe Mauricio? Muchas gracias, un placer realmente. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por permitirnos acercar esta mirada a lo que fue tu trabajo, a lo que fue el trabajo juntos. Entonces, agradecerte este acercamiento que pudimos tener a esta realidad a través de los lentes de tu tesis, y yo decía de este proceso conjunto que fueron haciendo, porque en todos estos procesos se involucran quien es tesista y quien orienta. Y quisiera hacerte algunas reflexiones, compartirte algunas reflexiones. Primero, de lo que fue la lectura del trabajo en su conjunto. Coincido con los compañeros que la temática es una temática de gran interés para nuestro país. En este momento de defensa, en transición entre una administración y la que está actualmente vigente, habiendo pasado la pandemia, cuántas cosas pasaron en ese proceso de doctorado que fuiste haciendo. Yo quiero destacar dentro de tu trabajo, particularmente, un poco agregando a lo que fueron diciéndote los compañeros para no repetir cosas que fueron diciendo, a mí me gustó mucho el apartado de contextualización. Cuando nosotros orientamos en estos procesos, siempre decimos que las tesis se van al mundo, que las tesis, la idea es que sean leídas en nuestro país por lo importante y relevante de la problemática, pero también afuera de nuestro país, que pueda ser leída desde afuera y comprendida desde afuera. Y sabemos que nuestro sistema educativo no es de los fáciles, ¿sí? No es de los fáciles. Entonces creo que este apartado de contextualización acerca al lector para comprender mejor este sistema educativo que tenemos. Después, otra de las cosas que resalto es esto de escuchar distintas voces. Y esta articulación entre lo que es el mundo académico, aportando para esas categorías identificadas, y después el dar la voz a los actores, a los protagonistas. Este acercamiento al que está en el frente, tanta metáfora que se ha usado, en el frente de batalla, ¿no? A estos que son los que realmente le ponen el cuerpo día a día y que a veces son objeto de tantas críticas en nuestro país. Entonces, creo que el diseño metodológico con lo cuantitativo y lo cualitativo se articuló de manera tal de realmente favorecer lo que desde los textos de metodología se dice tanto, de aprovechar lo mejor de cada uno de los enfoques para comprender mejor esta realidad tan compleja. Después, otra de las cosas que me parecía importante destacar es que las tesis, y hace mucho tiempo, quienes estamos en esta universidad hace bastante tiempo, tuvimos la oportunidad de disfrutar a Edith Litwin acá, y nos decía que las tesis se mandan en un momento donde el plazo dice, bueno, escribimos hasta acá, y obviamente tiene todavía muchas mejoras este producto, pero realmente plasma lo sustancial de esta visión de la problemática y sobre todo, creo yo, y esto tu directora de tesis lo tomaba, es un gran inspirador, ¿sí? Es un gran inspirador para otros investigadores y para ti mismo, porque siempre se dice que la tesis de doctorado es como un escalón hacia un investigador que se está consolidando, ¿no? Entonces, seguir esta línea puede realmente realizar muchos aportes. Entonces ahora paso a lo que serían mis preguntas, por donde fui pensando lo que me parecía interesante que pudieras compartir con nosotros. Por un lado, en el tema evaluación, haces la crítica al tema del sesgo
en la evaluación, ¿no? Y en cómo puede afectar el sesgo de los actores involucrados en el proceso de evaluación por esto de mirarse a sí mismos, mirar sus instituciones. Entonces, yo lo que quería pedirte es que pienses en cómo trabajaste vos estas estrategias de sesgo, que también tu directora de tesis lo planteaba como uno de los grandes desafíos en tu tesis. El estar tan cerca y al mismo tiempo tratar de tomar esa distancia justa para leer esta problemática. Entonces, ¿cuáles fueron esas estrategias para tomar la distancia necesaria y decir que tuviste los recaudos suficientes para trabajar este sesgo? Y otra de las preguntas, esa sería una. Y otra de las preguntas que yo te quiero hacer es, ahora en la defensa hablaste del agobio de los docentes. Una de las principales críticas que tuvo el proceso de transformación educativa es esta sobrecarga administrativa en el plantel, tanto docente como de gestión en los centros, ¿sí? La hemos escuchado por múltiples vías y ya digo, tú lo traías como en esta palabra de agobio que sienten los docentes. Entonces, acá lo que se me ocurre es preguntarte cuáles son tus sugerencias, tus recomendaciones a innovaciones en curso o futuras innovaciones para minimizar esto de, es muy importante, y lo dicen múltiples autores, la autoevaluación, pero al mismo tiempo no debe ser no puede ser tomado como una sobrecarga a todas las funciones que estos actores tienen y quizás hasta sacando tiempo de otro de los tópicos que manejaste con mucha, como muy relevante, que es lo pedagógico. Entonces, si tengo que completar todas estas cosas, ¿qué recomendaciones harías al respecto? Los comentarios irían por ahí, así que te escuchamos. Bueno, hola. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por los comentarios. Yo seguramente ustedes que leyeron y los que lean más adelante, yo cuando iba a la escritura sentía ¿cómo se puede decir? Como en cada aporte que le hacía a la escritura o cada cambio, cada modificación, seguramente ustedes que leyeron, con algunos que pude trabajar, dirían, de eso que aparece ahí hablamos. Eso la otra vez, eso se lo dije yo. Y sí, fue un trabajo colectivo realmente mi tesis. Entonces, bueno, primero agradecer, realmente agradecer. Después, sí, acuerdo con Manuel en cuanto a las tesis, a el tema de la extensión. También, como decíamos, tuvimos que recortar bastante igual, pero era difícil porque justamente lo que pretendíamos es generar que llegue a todos. Entonces había que explicar muchas cosas y también nos transitó pandemia, que había que nombrarlo, había que nombrar los cambios. Nos transitó transformación curricular, había que nombrarlo, había que explicarlo. Entonces sí nos llevó a llevar una tesis, pero acuerdo sí que las tesis tienen que ser un poco más concretas dentro de lo posible para promover una lectura fluida y que llegue a todos los actores. En cuanto a la consulta, bueno, sí, esto de lo diplomático, justamente yo creo que el ser diplomático promueve también la lectura, evita el sesgo de las malas compañías, creo que le dicen en sociología, que es, no, esto es malo porque es de ellos y esto es bueno porque es de allá. Bueno, para evitar eso, diplomacia. Pero con realidad, ¿no? Diciendo lo que hay que decir. En cuanto a por qué los centros focalizaron en clima y convivencia, sí, yo acuerdo en que muchas veces nos cuesta poder visualizar adentro, visualizar qué hago yo, qué errores cometo, cuesta, y por eso a veces, bueno, sí, podemos poner el foco en otro lado,
sin lugar a dudas que el clima y la convivencia es una problemática de los centros educativos, pero yo no sé si abordar directamente con propuestas específicas en clima y convivencia pueden generar cambios en los centros. Eso no lo sé. Lo que sí es eso. Y lo otro para mí es justamente lo que presentaba de que muchos datos que surgieron de la autoevaluación de los centros carecían de evidencia o carecían de un sustento en datos. Y bueno, y a veces llevamos a lo que más conocemos, a lo que más nos trasciende. Bueno, en cuanto a lo que me comentaba Gabriel, en particular esto de la trazabilidad de la autoevaluación, para mí fue un hallazgo como investigador, no lo sabía a priori yo. Comencé mi intención con, me parecía que el proceso de autoevaluación era un instrumento interesante, pero no sabía, no tenía forma de saberlo, que en los ProMejora se implementó. Pueden ahora buscar en la web, no van a encontrar información libre de los ProMejora, ni de los otros, ni de Innova, no van a encontrar. Entonces, no sabía que habían desarrollado. Fue en esa búsqueda profunda, muy profunda, no la dark web, pero muy profunda, que llegué a saber que todos estos procesos, e inclusive algunos de ellos con dimensiones idénticas. Entonces, bueno, fue un descubrimiento y me pareció sí, y que lo retomo con esto que me decía Gabriel, de los posibles, digamos, áreas a investigar. Bueno, yo creo que es importante reflotar. Como ustedes vieron, esos nombres ocuparon lugares prioritarios de las políticas públicas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio? No reiteremos. Esto, que tiene que ver con las políticas públicas, es de todos y para todos. Entonces no podemos permitirnos volver a replicar errores, como le decíamos. Yo por eso les mostraba los datos del final y ustedes los reconocen. Y comparados con la región, realmente estamos en una situación muy compleja y cuando vamos a los contextos más vulnerables no podemos cometer más errores. Estamos en un punto, creo, por lo menos yo como investigador de datos, un punto muy complejo. Entonces, bueno, creo que ese puede ser una de las áreas. Lo otro que me parece, y que también lo ato con lo que decía Claudia, es el tema de otra área de investigación sería cómo sistematizar, cómo generar procesos de sistematización robusto de datos que no sean agobiantes y que sean de fácil sistematización y acceso. Eso creo que sería una línea importante de investigación porque va de la mano con promover todo, como decir, bueno, cuáles son realmente las líneas de mejora necesarias en este centro, cómo llegamos a esa, de dónde sacamos estos datos y cuán rápido podemos implementarlo, porque eso, bueno, hoy no lo dije, pero en realidad también surgía el tema de que este proceso puede ser largo y engorroso, que eso pasó en una de las propuestas, que la autoevaluación llevó todo el año. Entonces pierde vigencia, pierde efectividad. Y lo otro, que me parece también es una línea y que va de la mano con esto de cómo presenté la tesis, este relato que hice sobre la educación media básica, que creo que desde hace muchos años viene siendo el foco de intervenciones, todos los programas focalizados, FPB, el Centro María Espínola, todo tiene que ver con educación media básica. Y bueno, entender este tránsito, entender también presenté las propuestas que existían, las múltiples propuestas, y bueno, y ustedes que conocen obviamente la realidad del contexto, de la realidad regional, saben que en las demás regiones no se da esa multiplicidad de propuestas para atender la misma población. Bien, en cuanto, bueno, a esto de, como decía, ahora retomo a Claudia con lo que me mencionaba de la contextualización, justamente sí, intenté, algunos conocen mi tránsito, pero bueno, yo estuve en el exterior también y sí, y me gustaría que se pueda entender el sistema nuestro, el sistema educativo uruguayo en los diferentes lugares y por eso, bueno, traté de generar un contexto. A ver, seguramente un lector académico uruguayo dirá, no, pero acá falta quizás esta otra figura o falta este punto, pero bueno, para poder entender la figura, o sea,
de X figura que está dentro del sistema educativo uruguayo y cómo se relaciona el MEC, la ANEP, Códice, podría complejizar un poco la información. Entonces, intenté justamente que cualquier persona pueda, por lo menos, tener la base para entender el sistema nuestro. Bueno, ya lo dije anteriormente, bueno, mi idea justamente es que no se siga repitiendo el mismo error. También, bueno, yo vengo de un contexto que empecé la carrera muy atrás, entonces, bueno, creo que es importante que no se repita el error en cuanto a la gestión de los centros. En cuanto al sesgo en evaluación, bueno, yo creo que eso se dio por la falta de datos. Eso promovió el sesgo, o sea, no contar con evidencia y crear evidencia. Para poder un poco también limitar ese sesgo también mío personal, lo que hice fue centros donde yo había trabajado o tenía un vínculo, no los tuve en cuenta. Yo sé que uno como investigador puede reducir el sesgo igual en sus puestos de trabajo, pero bueno, definí, y como tenía una muestra muy significativa, ¿no? O sea, tuve que sacar 6 centros nomás y que el resto tenían las mismas características. Igual lo planteo en la tesis, obviamente, para que se sepa, pero ahí pienso que pude limitar un poco el sesgo de la apreciación, ¿no? Porque en muchos lugares, por ejemplo, tuve un vínculo laboral con un rol similar al de un director, entonces esos centros no los tuve en cuenta porque podía tener gran influencia. Y bueno, y en otros, como docencia directa, también los tuve, fueron 6 centros que no tuve en cuenta de la población general. Después estuvieron todos los centros. Y bueno, y esto de la sobrecarga administrativa, yo creo que, por un lado, obviamente transitamos 2 situaciones extremas, ¿no? Pandemia y transformación curricular, que necesariamente genera movimientos y sensaciones que se traducen, obviamente, en sobrecarga. Yo, sin lugar a duda, haciendo lectura de tesis anteriores y demás, aparece el tema de la sobrecarga administrativa en los docentes. Yo creo que tiene mucha relación con la efectividad y eficiencia de la toma de decisiones. O sea, si yo planifico una estrategia didáctica, institucional, lo que sea, y no cumple, porque hay un problema de constructo de la herramienta, un problema o de constructo de la medición, no cumple con el objetivo que pretendo, y sí, me sobrecargo, porque cualquier tipo de planificación, sobre todo colectiva o colaborativa, requiere de tiempos, de acuerdos, de demás, y que sobrecargan. Después, bueno, sí, en esto es una apreciación muy subjetiva mía, hay una dificultad en la planificación, ¿sí?, de los docentes que consideran justamente muchas veces que planificar es un acto administrativo y no un acto pedagógico. Entonces, sí, planificar a veces puede ser, obviamente en esto, que hubo un cambio normativo que requirió, no puedo decir si por primera vez, pero creo que no hay tantos registros, pero requirió sí protocolos muy estandarizados que nosotros no estamos acostumbrados, no tengo los elementos para decir si son válidos o no, pero sí muy estandarizados, una planificación específica, un proyecto específico, una forma estandarizado. Y bueno, en particular, si bien mi tesis no lo abordó, creo que igual no se pudo implementar, los docentes no planificaron con ese modelo, sino con otro. Pero bueno, yo creo que esa sobrecarga se da, yo creo que optimizando los tiempos, optimizando las acciones, los docentes, acciones concretas, vinculadas a lo pedagógico, las otras figuras que existen en Uruguay en los centros, focalizar en otros ámbitos, puede promover una reducción de esa sobrecarga, pero que vamos a tener que convivir con ella, así como la rotación docente y como otros aspectos. Y bueno, no sé si ahí quedó respondido mi consulta. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Preguntamos si hay algún doctor o doctora en la sala. ¿Ah? Yo no puedo evitar. ¿Esta tesis está vendido?
Bueno, no, en primer lugar, obviamente, felicitarte por el tránsito recorrido, felicitar a tu directora de tesis, quienes tuvimos la oportunidad también de hacer un seguimiento de tu trayecto formativo. La verdad que es una alegría que hoy estés aquí, que hayas podido culminar una investigación que sabemos que tuvo también sus limitaciones por el momento en que se realizó, etcétera. Yo te voy a hacer tres, no es para que me respondas, capaz que algo podés responder, pero pensando en lo que decía Gabriel, también que una tesis se traduce después en artículos, ojalá que sean 3, mejor si son 4, pero bueno. Entonces, pensando y poniéndome ahí en el rol de que me ha tocado en los últimos años evaluar muchos artículos indexados, y en lo que un evaluador quizás le gustaría que pudieras profundizar, un evaluador que quizás también hoy esta temática es una temática que está quizás no presente en el Uruguay, pero que está muy presente en la literatura regional y en la literatura internacional. Entonces, en primer lugar, me parece que tendrías que profundizar con mucha claridad el tema del sesgo. Porque el tema del sesgo no tiene solamente que ver con que yo, por ejemplo, trabajo en el Instituto de Educación y en vez de hacer mi tesis en el Instituto de Educación, la hago en la Facultad de Comunicación. Pero hay un determinado sesgo porque yo tengo una pertenencia institucional. Entonces, el tema del sesgo es un tema que tiene que aparecer claramente a la hora de escribir un artículo y claramente explicitar cuáles fueron los mecanismos que se adoptaron para evitar el sesgo. Y eso no tiene que ver solamente con no investigar en un lugar, porque tú formaste parte de una innovación y una innovación en marcha. Y ahí viene con mi segundo tema, que me parece que también en un artículo tenés que necesariamente abordar, que es el tema de cuando se estudia innovación en curso. Porque cuando se estudia una innovación en curso, no hay a veces la suficiente perspectiva, ni de parte de los actores involucrados, ni a veces de parte del propio investigador. Entonces, una innovación en curso tiene que ver con el diseño de un instrumento, con cómo se implementó ese instrumento, pero después tiene que ver con una fase clave, que es la fase de rutinización, cuando la innovación deja de ser innovación para ser rutina. Entonces, ahí también en un artículo hay que dar ciertas pistas y tocar este tema. Y el otro tema sobre el cual hay bastante literatura también, tiene que ver, y es lógico porque todos lo hacemos, tú mismo te pisaste el palito en un determinado momento, porque tú hablaste, sí, porque esto que es una evaluación, lo dijiste recién. Entonces, esto no es una evaluación, esto es una tesis que aporta conocimiento sobre un proceso basado en una autoevaluación. Entonces, la zona de frontera, cuando uno estudia un proceso cuando uno estudia una evaluación o cuando uno estudia una innovación, etcétera, uno no está evaluando, uno está investigando. Entonces, acá hay una difícil zona de frontera sobre la cual probablemente también alguien te pueda hacer alguna observación. Esto te lo hago en un ánimo totalmente constructivo y en el sentido de mirar para adelante y de también dejar pistas para que me parece que hay muchas para que futuros investigadores, y a mí, yo leí obviamente la tesis, porque leo todas las tesis, porque además me nutren, me aportan también muchísimo. En tu caso, a mí, que sea una tesis de muchas páginas no me molestó para nada, al contrario, porque me parece que tu tesis tiene un componente cualitativo muy importante, y que cuando hay un componente cualitativo importante, el investigador tiene que tener
en esa narración la máxima cantidad de elementos posibles que le permitan en una situación similar llegar a conclusiones parecidas. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran aporte, sin duda alguna, que has tomado además un desafío muy importante, que es el de haber investigado en un campo en que nuestro país, y no solo nuestro país, toda la región, necesita muchísima innovación en el campo de la educación media. Así que mis observaciones no invalidan para nada el valor agregado que tiene esta tesis. Felicitarte de nuevo, felicitar de nuevo a tu directora de tesis. Y bueno, y que sigas investigando, que sigas escribiendo y creciendo profesionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Bien, entonces daríamos cierre a esta etapa para que como tribunal podamos pasar a deliberar. Muchísimas gracias.